Detrás de una casa aparentemente común se escondía una dinámica marcada por el control, los celos y la imposición. No eran solo discusiones, era una relación donde el hombre fue avanzando poco a poco hasta ocupar cada espacio de la vida de la mujer, controlando sus decisiones, sus movimientos y hasta con quién podía hablar. La violencia no siempre fue visible, pero estaba presente, creciendo en intensidad, reforzando la idea peligrosa que ella le pertenecía. Y cuando esa ilusión de dominio comenzó a romperse, cuando ella intentó tomar distancia y rehacer su vida, él ya no estaba dispuesto a permitirlo. Porque para él no existía la posibilidad de perderla, solo la de impedir que fuera de alguien más. Si queréis conocer todos los detalles de este terrible caso, quedaros hasta el final. Hola, soy Pedro y estás en La Voz del Crimen. Antes de empezar con el vídeo, me encantaría saber desde dónde me estás viendo, así que déjame tu comentario. Tampoco olvides darle me gusta y suscribirte para que no te pierdas ninguna de estas historias criminales reales que nos impactan a todos. Y ahora sí, sin más preámbulos, comenzamos. El 6 de julio de 2016, alrededor de las 11 de la mañana, dos adolescentes de 16 años se encontraban pescando en el arroyo Soberbio, un afluente del río Uruguay que atraviesa una zona extensa y poco transitada cerca de la frontera entre Argentina y Brasil. La jornada transcurría con normalidad hasta que uno de sus anzuelos se enganchó con un objeto extraño que permanecía sumergido a pocos metros de la superficie. Al intentar recuperar la línea, ambos jóvenes comenzaron a tirar con fuerza hasta que lograron sacar a flote una maleta. Lo que parecía ser un objeto abandonado, pronto se convirtió en una escena perturbadora. Al emerger parcialmente, quedaron expuestas las extremidades inferiores de un cuerpo humano. El resto permanecía dentro de la valija. La impresión fue inmediata. Sin perder tiempo, los adolescentes dieron aviso a las autoridades. Minutos después, efectivos policiales y personal especializado llegaron al lugar y confirmaron que dentro de la maleta se encontraba el cadáver de una mujer. El hallazgo marcó el inicio de una investigación que, desde ese momento, apuntaría a esclarecer no solo la identidad de la víctima, sino también las circunstancias en las que había terminado en ese sitio. El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial de Posadas, donde los peritos forenses iniciaron los estudios correspondientes. A pesar del avanzado estado de descomposición, los especialistas lograron obtener información clave para la causa. La autopsia determinó que la causa de muerte fue asfixia mecánica por compresión. Además, los indicios señalaron que la víctima había sido privada de la existencia antes de ser colocada dentro de la maleta y posteriormente arrojada al arroyo. Entre los elementos encontrados, se destacó una bufanda que estaba atada en su boca, lo que indicaba que había sido utilizada en el momento del ataque. Los estudios también permitieron establecer un rango temporal aproximado del crimen. Según los peritos, la muerte habría ocurrido entre el 11 y el 13 de junio de ese mismo año. Este dato resultaría fundamental para orientar las primeras líneas de investigación, ya que coincidía con los días en los que se había reportado la desaparición de una joven. Con el avance de las diligencias, los familiares fueron convocados y tras el reconocimiento del cuerpo, se confirmó la identidad de la víctima. Se trataba de Angélica Suárez. Días antes del hallazgo, la ausencia de Angélica no había sido tratada inicialmente como una desaparición alarmante. El lunes 13 de junio de 2016, su hermano menor, Josué Suárez, regresó a la vivienda y notó que ella no se encontraba allí. La situación le resultó extraña, pero en un primer momento no generó una reacción inmediata. Con el paso de las horas, y luego de 2 días sin tener noticias de su hermana, Josué decidió comunicar la situación a sus padres. Sin embargo, la preocupación no fue compartida por todos. Juan Óscar Baumgart, pareja de Angélica, restó importancia a lo ocurrido, asegurando que no había motivos para alarmarse y que probablemente ella regresaría pronto. La actitud de Juan no se limitó a minimizar la situación. Según el relato de Josué, en medio de la incertidumbre, su excuñado llegó a ofrecerle comprarle una motocicleta a cambio de que guardara silencio, una propuesta que llamó poderosamente la atención
y aumentó las sospechas dentro del entorno familiar. Paralelamente, el 14 de junio, Juan se presentó ante la policía para dejar asentado que Angélica había abandonado el hogar por su cuenta, llevándose una maleta con ropa. No brindó mayores detalles, salvo que se trataba de una valija que él mismo utilizaba para sus viajes. Para la familia, esa versión resultaba difícil de creer. Angélica no solo había desaparecido sin dar aviso, sino que además había dejado atrás a su hija, algo completamente incompatible con su comportamiento habitual. A partir de ese momento, la incertidumbre comenzó a transformarse en preocupación real, aunque aún sin dimensionar la gravedad de lo que había ocurrido. Antes de entender qué ocurrió, es necesario mirar más atrás, a la vida de Angélica, a su entorno y a las decisiones que la llevaron hasta ese punto. Angélica Suárez nació en 1996 en la provincia de Misiones, Argentina, dentro de una familia numerosa compuesta por 11 hermanos. Sus padres, Marcelino Suárez y Teresa da Silva, la criaron en un entorno humilde, en una zona rural y fronteriza con Brasil. La vida familiar estaba marcada por el trabajo en la tierra y la crianza de animales, en un contexto donde el esfuerzo diario era parte de la rutina. Angélica creció en ese ambiente, rodeada de sus hermanos y con una fuerte cercanía a su núcleo familiar. Quienes la conocían la describían como una joven querida, dedicada y muy apegada a los suyos. Su madre destacó que era una excelente hija, siempre presente en la vida familiar. Además de su vida familiar, Angélica tenía una gran afición por el boxeo, actividad a la que dedicaba gran parte de su tiempo y que se había convertido en un espacio importante dentro de su rutina diaria. En 2013, cuando tenía 17 años, Angélica decidió dejar la casa de sus padres para iniciar una vida en pareja con Juan Óscar Baumgart, de 22 años, con quien se mudó al barrio Itatí, en el centro de El Soberbio. Con el paso del tiempo, la relación avanzó y en enero de 2015 nació su hija Sabrina. Juan Óscar trabajaba como albañil, lo que implicaba constantes viajes a Posadas, ubicada a más de 200 kilómetros. En un inicio la convivencia parecía estable, pero con el correr de los meses comenzaron a surgir conflictos cada vez más frecuentes. Las discusiones se volvieron habituales, y según testimonios cercanos, no se limitaban al ámbito privado. Incluso familiares presenciaron enfrentamientos entre ambos. La situación se volvió aún más evidente cuando Josué, el hermano menor de Angélica, comenzó a vivir con la pareja y fue testigo directo del comportamiento de Juan dentro del hogar. Fue él quien advirtió a su madre que su cuñado no era la misma persona que mostraba hacia afuera. Lo describió como alguien agresivo y celoso en la intimidad, lo que contrastaba con la imagen que proyectaba públicamente. En marzo de 2016, tras un episodio de fuerte violencia, Angélica decidió formalizar una denuncia por violencia de género contra Juan. En ese momento, ella tenía 20 años y él 25. Este hecho marcó un quiebre claro en la relación, aunque por razones vinculadas a su hija, continuaron conviviendo durante un tiempo más. En ese contexto, Angélica inició una nueva relación con su entrenador de boxeo, Walter Sattler, de 37 años. El vínculo entre ambos se fue consolidando rápidamente, impulsado por la cercanía diaria en los entrenamientos y la afinidad que compartían por el deporte. Walter también era padre, lo que generaba ciertos puntos en común en sus vidas. Según trascendió, la relación avanzaba con planes concretos a futuro. Existía la intención de mudarse juntos y comenzar una nueva etapa en la Patagonia argentina, lo que representaba para Angélica una posibilidad de cambio importante en su vida. Sin embargo, esta nueva relación no pasó desapercibida en su entorno cercano. Tanto su familia como Juan estaban al tanto del vínculo, y esto se dio en un contexto donde la relación anterior ya estaba marcada por conflictos, celos y tensiones acumuladas. Los hermanos de Angélica confirmaron que la relación con su expareja estaba deteriorada y que la separación ya era un hecho, aunque la convivencia continuaba. Este escenario, donde coexistían la ruptura, la cercanía obligada y una nueva relación sentimental, generó un clima cada vez más tenso
en los días previos a su desaparición, donde también había atravesado un momento emocional difícil tras la muerte de su hermano menor en un accidente de tránsito en agosto de 2015. Antes de seguir, una pausa rápida. Si este tipo de historias te interesa, suscríbete y deja tu me gusta. De esta forma me ayudas mucho a poder seguir trayéndote más casos como este. Ahora sí, continuamos. Tras confirmarse la identidad de Angélica, la investigación se centró rápidamente en su entorno más cercano. La policía realizó un registro en la vivienda que compartía con Juan, quien desde el inicio fue considerado uno de los principales sospechosos, no solo por su vínculo con la víctima, sino también por las inconsistencias en su relato. Durante el allanamiento, los perros adiestrados detectaron restos de sangre en el interior de la vivienda, un hallazgo que resultó determinante para reforzar las sospechas sobre lo ocurrido en ese lugar. Paralelamente, los investigadores comenzaron a recolectar testimonios de familiares y vecinos, quienes coincidían en describir una relación conflictiva marcada por discusiones frecuentes. Sin embargo, la investigación no se limitó a una sola línea. Walter también fue señalado inicialmente porque Juan lo acusó directamente, refiriéndose a él como el amante de su mujer y sugiriendo que podría haber sido una de las últimas personas en verla con vida. Ambos hombres fueron detenidos pocas horas después del hallazgo del cuerpo, mientras los investigadores intentaban reconstruir los últimos movimientos de la víctima. En paralelo, se llevaron a cabo múltiples allanamientos en viviendas de familiares, donde se secuestraron teléfonos, prendas de vestir y otros elementos que podrían aportar información relevante. Las pesquisas también se enfocaron en el análisis de las comunicaciones de Angélica, tanto en su teléfono como en redes sociales, en un intento por establecer con quién había mantenido contacto en los días previos a su desaparición. Incluso se mencionó a una tercera persona con la que la joven intercambiaba mensajes, aunque esta línea fue descartada tras las primeras verificaciones. A medida que avanzaba la investigación, una pieza adquirió un peso decisivo: el testimonio de Miguel Ángel Pereira, un taxista que había tenido contacto directo con Juan el 13 de junio, fecha estimada del crimen. Según su relato, Juan lo contrató inicialmente para transportar unas bolsas de compras desde un supermercado hasta su domicilio. Sin embargo, al llegar al lugar, el viaje cambió de naturaleza. El acusado le pidió realizar un trayecto adicional con el argumento de trasladar unas herramientas. El conductor describió una secuencia que resultaría clave para la causa. Afirmó que Juan salió de su casa con una maleta grande, que cargó con dificultad en el baúl del vehículo. Luego, ambos se dirigieron hacia una zona cercana a un puente. Allí, el imputado descendió, retiró la valija, que, según Miguel, parecía muy pesada, y se internó por un camino rural. Este testimonio cobró aún más relevancia cuando se estableció que semanas después, el cuerpo de Angélica fue hallado precisamente en esa misma zona del arroyo. Además, el taxista aportó detalles específicos sobre la maleta, recordando incluso que tuvo que intervenir para abrir el baúl del auto debido a una falla mecánica, lo que le permitió observarla con claridad. Las declaraciones de Miguel contrastaron con la versión de Juan, quien ofreció un relato distinto sobre el recorrido y las circunstancias del viaje. Estas contradicciones llevaron a los investigadores a profundizar en la reconstrucción de los hechos. El 26 de marzo de 2018 se realizó una recreación detallada del trayecto, en la que se analizaron paso a paso los movimientos del acusado. Esta diligencia permitió consolidar la hipótesis de que el traslado del cuerpo se realizó utilizando ese vehículo, reforzando el vínculo entre la escena del crimen y el lugar donde fue hallado el cadáver. Con el avance de la causa y la acumulación de pruebas, la investigación se consolidó en una dirección clara. Walter Sattler fue sobreseído primero de manera provisional y luego definitiva, tras comprobarse que había colaborado con la investigación y aportado elementos que respaldaban su versión de los hechos. De este modo, Juan Oscar Baumgart quedó como el único imputado, enfrentando cargos por homicidio agravado y desobediencia judicial, debido a la restricción de acercamiento vigente al momento del hecho. Durante el juicio se presentaron más de 11 testigos, entre ellos familiares,
vecinos y allegados a la pareja. Los testimonios coincidieron en describir una relación deteriorada, marcada por celos, discusiones y antecedentes de violencia. También se expusieron episodios en los que el acusado habría manifestado que Angélica no estaría con otro hombre que no fuera él. Uno de los elementos más contundentes fue la reconstrucción del hecho presentada por la Fiscalía, que detalló cómo el crimen habría ocurrido el 13 de junio, luego del mediodía, en la vivienda que ambos compartían. Según esta hipótesis, Angélica fue atacada mediante estrangulamiento, colocada en una maleta y posteriormente trasladada hasta el arroyo donde fue encontrada. A pesar de las pruebas, Juan negó su responsabilidad durante todo el proceso. Incluso en los meses previos al juicio, intentó acceder a un acuerdo abreviado mediante una huelga de hambre, buscando reducir significativamente la pena. Sin embargo, esta estrategia no prosperó. Finalmente, el 4 de octubre de 2019, fue condenado a prisión perpetua por el femicidio agravado de Angélica Suárez. Años más tarde, en abril de 2021, la defensa presentó un recurso de casación que fue rechazado confirmando la sentencia. Tras el fallo, las consecuencias del caso se extendieron más allá de la condena. La custodia de Sabrina, la hija de la pareja, se convirtió en un nuevo foco de conflicto judicial entre las familias, reflejando que, incluso después de la sentencia, las secuelas del crimen continuaban presentes en la vida de quienes quedaron. El caso de Angélica Suárez deja expuesta una dinámica que se repite con demasiada frecuencia: el control disfrazado de relación, los celos convertidos en violencia y la idea peligrosa de posesión sobre otra persona. Juan Óscar no solo no aceptó la ruptura, sino que, según lo expuesto en el proceso, actuó bajo la lógica de que Angélica no podía rehacer su vida sin su permiso. Esa necesidad de dominar, de decidir sobre la vida de su expareja, terminó en un acto irreversible que no solo le quitó la vida a ella, sino que también destruyó por completo el entorno de su propia hija. Porque en medio de todo quedó Sabrina, una niña que creció sin su madre y con su padre condenado a prisión perpetua. Las consecuencias de ese acto no se limitan a una sentencia judicial, se extienden en el tiempo, en las heridas emocionales, en la ausencia y en la reconstrucción de una vida marcada por la violencia. Lo que para él pudo haber sido un impulso de celos o una decisión cargada de egoísmo, terminó afectando a generaciones, dejando un vacío imposible de llenar. Este caso también vuelve a poner sobre la mesa la vulnerabilidad en la que muchas mujeres se encuentran dentro de relaciones marcadas por el control, la manipulación y la violencia. Situaciones que muchas veces son advertidas por el entorno, pero que no siempre logran detenerse a tiempo. Y es ahí donde surgen preguntas inevitables. ¿En qué momento se normalizan estas conductas? ¿Cuántas señales se pasan por alto antes de que sea demasiado tarde? ¿Qué se puede hacer desde el entorno para intervenir a tiempo? ¿Y por qué, aún hoy, hay hombres que creen tener derecho sobre la vida de otra persona? Te leo en los comentarios. Gracias por acompañarme hasta el final de este caso. Si este contenido te conmovió, te invito a suscribirte, dejar tu me gusta y contarme en los comentarios desde dónde me estás viendo. Eso me ayuda muchísimo a seguir compartiendo historias reales que no deben ser olvidadas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.